Vamos a enlazarnos con Luis Miguel Labardini, experto en energía. Luis Miguel, un gusto saludarle, muy buenas noches. Paco, un gusto saludarte a ti y saludar a tu auditorio también. A ver, aquí la primera pregunta que me surge, en el precio de la gasolina que está, hasta donde tenemos entendido, la vende Pemex en 17 pesos con, no estoy seguro si 90 centavos, cuando llega al distribuidor final, que es la estación de gasolina, ¿hay gastos que se acumulan ahí para el precio? Sí, nosotros tenemos precios diferenciados también en México. Tú mencionabas, por ejemplo, que en California es mucho más caro que en la costa del Golfo, y eso se debe a que hay un después tú mencionabas muy acertadamente de que el costo más importante es el costo de la materia prima, que es el crudo. Luego vienen los costos de refinación, pero luego viene una parte muy importante que son los costos de distribución y almacenamiento, y esto finalmente es lo que hace una diferencia muy grande. Por ejemplo, aquí en México, en Baja California Sur, los precios son mucho más altos que si estuviera vendiéndose la gasolina a un costado de alguna refinería como Tula o Salamanca, ¿no? Así es. A ver, déjame entender. Yo, haz de cuenta, soy gasolinero, compro 1 litro de gasolina a Pemex en 17,90, pero esa compra no es a entrega en el sitio. Tiene que transportarse primero tiene que transportarse a la que le llaman la TAR, la terminal de almacenamiento. Y después de ahí de la TAR sale una pipa más pequeña, que es la que alimenta al gasolinero. Entonces, sí hay costos diferenciados. Hay otro problema que es el más grave que yo me atrevería a decir aquí en México, y tú lo mencionabas. En México no tenemos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento en México es de 2.5 días. Si le comparas con Estados Unidos, son 90 días en Estados Unidos. Entonces, quiere decir que el combustible tiene que estar fluyendo constantemente hacia el mercado, sin que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Para que haya equilibrio entre la oferta y la demanda, deberíamos de tener una mucho mayor capacidad de almacenamiento que no tenemos en México. Entonces, cualquier disrupción que haya en el mercado inmediatamente impacta en el costo del combustible, porque como tú también lo decías muy acertadamente, en este momento estamos viendo una situación de mercado. Entonces, cuando tenemos un desabasto en el combustible, el costo del combustible sube por ese desabasto, precisamente, ¿no? ¿Hay contratos, Luis Miguel, hay contratos de los gasolineros con Pemex para la compra? Sí. De hecho, esos contratos antiguamente eran contratos exclusivos de franquicia. Ahora, después de la reforma energética, esos contratos ya no son exclusivos. De hecho, ya tenemos un porcentaje significativo del combustible que está siendo abastecido por empresas privadas, por gasolineras privadas, y de hecho también está sucediendo un fenómeno muy interesante. Se está incrementando en este año con respecto al año pasado el volumen del combustible que está siendo directamente abastecido, es decir, importado por estas compañías para abastecer sus propias gasolineras, siguiendo, claro, el esquema que tú planteabas, es decir, ahí está el costo ex refinería, están los impuestos, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y están los costos de transporte, almacenamiento y distribución. Lo que tú mencionabas como estímulo fiscal es una reducción precisamente a este impuesto, al impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Ahora, a mí no me parece mal que el gobierno le haga un seguimiento como lo haría el Instituto Federal del Consumidor, el Instituto del Consumidor, para decir cuáles son las gasolineras que están dando mejores precios y mejor servicio. Eso me parece que es constructivo y ayuda al buen comportamiento del mercado. A ver, esto que me estás diciendo, Luis Miguel, ¿hay voracidad en algunos gasolineros? Lo que pasa es que en México ya hay competencia. Entonces, lo que hace falta es que los consumidores aprendamos a discriminar entre los gasolineros que están ofreciendo precios
más altos y los que están ofreciendo precios más razonables, ¿no? Es parte También hay que decirlo, hay otra cosa que es importante mencionar, sí. Disculpa que te interrumpa. No, adelante. En México la concentración de gasolineras es bastante alta, es decir, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, en México cada gasolinera vende 3 veces lo que vende una gasolinera en Estados Unidos, porque no tenemos suficientes gasolineras, ¿no? En Estados Unidos, si tú te das cuenta, hay una esquina donde hay 3 o 4 gasolineras en la misma esquina. Entonces las 4 tienen que estar moviendo sus precios constantemente para poder ser competitivas, ¿no? Yo creo que en México todavía estamos en un proceso de consolidación de un mercado que todavía no termina de consolidarse ese mercado. Y es posible que sí haya gasolineras que le suban unos centavos. Ahora, históricamente, digamos, en los últimos 20 años las gasolineras tampoco han tenido buenos márgenes. Eso también hay que decirlo, ¿no? La gasolinera como negocio no es la panacea que lo fue en la época posrevolucionaria, en donde expropiación petrolera, en donde pues el tener una gasolinera era prácticamente ser un favorito del gobierno, ¿no? Ya las cosas no son así. Finalmente, Luis Miguel, toda esta polémica, ¿a dónde nos debería de llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Mira, yo sí creo en que el Estado sí tiene un papel que jugar, que es mejorar el comportamiento de los mecanismos de mercado. No interferir con el mercado, sino contribuir a que el mercado sea más eficiente, que haya una competencia sana entre los gasolineros y que por lo tanto el margen esté precisamente determinado por la oferta y la demanda. Pero vamos, esta acción del presidente sí se justifica. Depende de la forma en que se implemente. Es decir, si se implementa de una manera que promueva los mecanismos de mercado para poder obtener los mejores precios, yo pienso que sí se justifica, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de que haya gasolineras de Pemex. Bueno, pues las subo, ¿no? Las subo. Generalmente en el mundo las compañías no tienen sus propias gasolineras, sino que lo dejan esta actividad a los gasolineros, ¿no? Lo que habría que evaluar es la forma en la que el Estado puede incentivar el desarrollo de un mercado eficiente y sano. Así es. Luis Miguel Labardini, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Paco, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, Luis Miguel Labardini, experto en temas energéticos.